Hola a todos, soy Jorge y esto es Noche y Miedo. ¿Cómo va su semana? Espero que les esté yendo bien, a pesar de los cambios tan bruscos de clima. ¿Donde tú vives, la lluvia no se adueña de cada una de tus noches? Pues este es el ambiente perfecto para estas tres historias que nos envían en nuestra página de TikTok y que hablan de aquel fenómeno paranormal que cualquiera de nosotros conoce y que seguramente todos hemos tenido algún familiar o conocido que ha vivido algo parecido. Mientras escuchas estas historias, no revises debajo de tu cama, ni observes aquel rincón oscuro desde donde algo parece observarte, o podría ser tú, el próximo protagonista de Noche y Miedo. Hola, ¿cómo están todos? Quisiera contar una historia. Se trata de algo que pasó hace un par de años, cuando yo era un poco más joven. En ese tiempo yo vivía con mis abuelos en una zona montañosa y normalmente fría. Por esta ocasión no quisiera revelar mi nombre, ni el lugar en donde esto ocurrió, pero les aseguro que fue algo que sí pasó. Aquella casa era bastante amplia, de esas casas de pueblo en donde viven muchos familiares y en donde siempre hay un patio grande. Eso sin contar que había demasiado espacio y vegetación. Era un lugar muy bello y tranquilo. Casi no teníamos vecinos. Pero una noche, durmiendo con mi hermano, porque solíamos quedarnos en el mismo cuarto, me ocurrió algo bastante extraño. La casa era una casa bastante humilde, pero muy bien hecha. Varias de las paredes eran construidas con hojas de zinc o láminas, como las conozcan en tu país. En la parte donde yo estaba durmiendo, del lado de la pared, había un hueco, el cual estaba también tapado con una de esas hojas, por lo que en ocasiones se llegaba a escuchar claramente el sonido que venía de afuera, ya sea animales o alguna persona que estuviera rondando durante el día, pero no de noche. No era común el que la gente anduviera tan tarde por esa zona, pero esa noche algo me despertó, aproximadamente a las 2 de la mañana. Abrí los ojos y me quedé observando por un momento, para escuchar solamente la tranquilidad de la noche, que repentinamente fue invadida por un lamento muy largo. Este lamento parecía de alguna mujer, y no sé cómo explicarlo, pero era extrañamente largo, y te compartía un sentimiento de nostalgia y miedo extremo, como si solo con oírlo supieras que aquello no se trataba de algo de este mundo. Soy una persona lógica y nada supersticiosa, y claro que pensé primeramente en alguna mujer herida o lastimada allá afuera en la calle, pero no existen palabras para mostrarles de qué manera era el lamento. Solo con escucharlo sabrías completamente que no pertenecía a algo vivo. Su eco y el ambiente que dejaba era de miedo y de dolor. Justo en ese momento comenzó a llover, y ya que el techo también era de lámina, este pudo amortiguar el ruido de aquella cosa que lloraba. Intenté dormir, ahora con el ruido un poco menos perceptible por la lluvia, pero el llanto ya se escuchaba cada vez más cerca, casi a unos metros, y aquel hueco me hacía sentir miedo de que algo saliera de ahí. Aquel llanto se posó a una altura de la casa del tío hermano de mi abuela, y continuó emitiendo aquellos guturales gritos y lamentos que no expresaban ninguna palabra, solamente emoción de desesperación. Aquella casa vecina daba a una casa abandonada, por lo cual era muy poco probable que algún vecino saliera, y este llanto y la lluvia no hacían más que incrementar. De repente, el sonido de alguien forzando una puerta se escuchó, mientras aquel grito cesó. Esta cosa caminaba de a poco, intentando abrir cada una de las puertas que había en la casa, en las cuales se encontraban mis demás tíos y familia.
Te juro que el ruido era bastante alto, y no llego a comprender al día de hoy por qué nadie más pudo escucharlo y pararse en esos momentos. Por unos minutos aquellos sonidos se detuvieron, y a esa hora de la madrugada mi sueño era más, y me quedé dormido solo por unos 5 minutos, en los cuales aquella cosa volvió a intentar abrir las puertas de los cuartos. Esos cuartos se encontraban ocupados por mis familiares, a solo algunas puertas más de la mía, y todos seguían sin despertarse. Esa cosa avanzaba cada vez más hasta que inevitablemente el rasguño de uñas sobre mi puerta se dejaron escuchar. Era tanto mi miedo que no podía emitir algún grito, pero sí hice el intento por pararme. Aquella cosa empezó a forcejear con la puerta, que para mi suerte contaba con una gran cadena. El problema era que aquella cadena se había puesto en la puerta mediante un hueco que se le había hecho a la misma para meter la cadena y poner el candado. No sé si puedan entenderme, pero me refiero a que aquella puerta tiene un orificio por donde entraba aquella cadena tan gruesa que en esos momentos me estaba salvando de que aquella criatura entrara. No sé qué pensé, temblaba de miedo y estaba paralizado. No era opción pedir ayuda a alguien, pero tal vez el instinto o ese mismo miedo me hicieron levantarme a mirar por aquel hueco donde solo llegué a ver un ojo. Una mirada que también me observaba mientras yo lo hacía. Ojos hundidos en una cara color verdoso por la putrefacción de la piel de aquella cosa. Y solo en ese instante percibí aquel olor. Un olor nauseabundo, un olor a cadáver. Salí corriendo de nuevo a la cama. Mi única salida fue taparme los ojos y el cuerpo completamente con la cobija, así como poner mis manos en mis oídos para no escuchar nada y hacer de todo para que aquel miedo no me invadiera. Te juro que fue la noche más larga que he vivido hasta el día de hoy. Cuando amaneció, tuve la oportunidad de hablar con mi familia. Nadie pareció haber escuchado ningún ruido extraño. No lo sé, Jorge. Es algo que me hace muy extraño al día de hoy, porque sé perfectamente y estoy seguro que realmente fue algo que viví. Lo que sí sé por parte de mi familia es que se encontraron huellas de alguna persona descalza alrededor de la casa. Huellas que no ser por la lluvia no hubieran quedado marcadas, y por consiguiente yo hubiera dudado de si aquella experiencia con aquella cosa hubiera sido real. Gracias, Jorge, por escucharme. En parte, la cuento porque quisiera saber si alguien más ha vivido algo parecido y qué es lo que piensan que fue aquella cosa. Hola amigos, tengo ganas desde hace mucho tiempo de contar mi historia. Es un relato corto, pero que a mi parecer es una de las cosas más fuertes que me ha pasado, y sinceramente no quisiera que volviera a ocurrirme algo parecido. Ocurrió en Cali, Colombia, en el año 2018 aproximadamente. Yo en ese tiempo estaba estudiando una carrera de cine. Mis trabajos normalmente implicaban algo referente a ese tema. Eran fechas algo complicadas, ya que tenía que realizar un cortometraje en un corto plazo, junto con un equipo de compañeros. El problema era que no lográbamos encontrar la locación perfecta. Ya solo faltaban unos días para entregar aquel corto, y desesperados, una compañera de unas clases adelantadas a la nuestra se ofreció a ayudarnos, prestándonos un sótano, el cual nos explicó que era el lugar perfecto para el tipo de video que teníamos que realizar. Debido al tiempo tan corto que teníamos, ninguno de nosotros se tomó el tiempo de revisar aquel lugar para ver si realmente cumplía con lo necesario, lo cual en realidad tampoco era mucho. Al llegar el día, todos nos reunimos en aquella casa, específicamente en el sótano. Yo iba como gaffer, que es la persona que se encarga de la iluminación
y equipos del set. Aquella chica que nos había prestado ese sótano, que se encontraba en las peores condiciones, nos advirtió que aquel lugar era poco frecuentado o utilizado por las personas que lo rentaban, ya que se hablaba de que había un fantasma llamado Rogelio, y ella hablaba de Rogelio con la seguridad de que existía debido a que una persona con ese nombre había fallecido en el lugar. Yo no suelo dejarme asustar por cualquier cosa, y más allá de una advertencia, lo que ella nos contó lo tomé como un tipo de broma por lo tétrico del lugar. Comenzamos el trabajo, ya que la luz del sol era limitada y ocupábamos grabar todo ese mismo día. Cada una de las 5 personas con las cuales íbamos tomó una tarea. Yo en específico me dediqué a instalar todo lo necesario para que la iluminación fuera perfecta. Tuve que utilizar una escalera para colocar una lona, con la cual taparía el sol de un extraño patio que estaba justo al lado del sótano. Aquel patio no era muy grande, pero nos serviría para una de las escenas del proyecto. Yo me encontraba arriba de aquella escalera cuando sentí un fuerte empujón. Molesto, no pude evitar maldecir y voltear a ver quién demonios había sido, pero me encontraba solo en el patio. Aún así, yo creí que era Carlos, uno de los compañeros con los cuales yo me llevaba bastante pesado. Dejé pasar esta situación como algún tipo de broma y continué con mi trabajo con normalidad, hasta que llegó la tarde. Aún no oscurecía, pero el ambiente cambió repentinamente a uno muy turbio. La temperatura del lugar descendió bruscamente, y a pesar de no ser una temporada de frío, la mayoría se colocó un suéter. Mientras grabábamos algunas de las últimas escenas, las luces empezaron a parpadear. Mis compañeros de trabajo se le adjudicaron algún tipo de falla eléctrica, pero yo perfectamente sé que eso no podía ser posible, al menos no tan fácilmente, ya que yo me había encargado de realizar las instalaciones correctas, y el tipo de luz que las lámparas emitían después de apagarse era bastante extraño, como si algo más estuviera interfiriendo con la energía del lugar. Sabía que aquello no era normal, y le pedí a los amigos que se apresuraran para largarnos de aquel tétrico lugar. Fue en ese momento en donde todo empezó a estar mal, que a David, uno de los 5 chicos que venía con nosotros, alguien lo jaló por detrás de la sudadera, dejándolo en el piso. Yo logré ver cómo una fuerza invisible jaló su ropa hacia atrás de él para dejarlo tirado en el piso. Él se incorporó muy rápidamente, volteando a todos lados con una cara de desesperación y miedo. Entró casi en una crisis nerviosa, y los que estaban alrededor no lo entendieron porque no vieron lo que les pedí. No lo entendieron porque no lo vieron, pero yo les pedí que nos largáramos de aquel lugar inmediatamente. A pesar de no ver lo que ocurrió y de cómo una fuerza invisible causa daño, a pesar de no ver lo que ocurrió y de cómo una fuerza invisible casi le causa daño a mi compañero, las demás chicas aceptaron y decidimos terminar de grabar en algún otro lugar, no sin antes tener que cuestionarnos quién sería el que bajaría por el equipo al sótano, donde se había quedado algunas de las cámaras. No mandé a mis compañeras por educación, pero de haber sido solo hombres, yo hubiera sido el último en bajar a aquel sótano, y no lo pude hacer sin compañía de David. Si el patio de aquella casa prácticamente abandonada estaba frío, el sótano parecía un refrigerador. Casi podía ver el halo de vapor que salía de nuestras bocas al bajar, y no a muchos pasos de bajar por las escaleras, ambos nos detuvimos al sentir una extraña presencia, para la cual claramente nosotros no éramos bienvenidos. Encendimos las lámparas e hicimos lo posible por recoger todo y subir corriendo las escaleras para huir de aquel sótano, Estoy seguro de que aquel sótano ocultaba algo peor.
Eso pienso porque yo tenía entendido que los fantasmas no podían interactuar físicamente con las personas. Pero aquello que se escondía en lo oscuro de ese sótano realmente pudo haber causado un accidente que no sé cómo hubiera terminado. Esa cosa tal vez ni siquiera era un fantasma. ¿Qué te están pareciendo las historias? ¿Qué te están pareciendo las historias de esta noche? Aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal y que nos cuentes tus relatos si así lo deseas. Estamos comenzando, pero tu apoyo nos va a servir de mucho para continuar con este proyecto. Mándanos tu historia al correo de Noche y Miedo o a nuestra página de TikTok y espera nuestra respuesta. Te enviaremos un formulario para que puedas enviar la historia lo más completa posible. Pero terminemos con este último relato. Y recuerda que no debes de apagar la luz. Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Si es posible, me gustaría que la historia fuera anónima. Lo que les voy a contar ocurrió en Coyuca de Catalán, Guerrero, en 2012. El lugar en donde vivíamos lo compartíamos con los abuelos y mi hermano de 5 años, y para ese entonces yo tenía 8. La vida en aquel lugar no era tan mala, compartiendo la niñez con mi hermano menor, con el cual las tardes eran de juegos y diversión, como para cualquier niño de nuestra edad. Aquella tarde yo me encontraba limpiando mi cuarto a regañadientes. Intentaba acomodar un poco de todo el desorden que habíamos dejado mi hermano y yo al jugar, aunque en ese momento me encontraba un poco molesta porque él no estaba ayudándome. Acomodé cada cosa del pequeño cuarto donde yo dormía y me llevé suficiente tiempo como para cansarme de hacerlo. Fue en aquel momento donde yo me encontraba ocupada y concentrada en ya terminar que sentí que la temperatura de la habitación bajó bruscamente. No en una manera exagerada, pero sí muy perceptible por el clima que en esos momentos hacía, así como la sensación de que se oscureció ligeramente como cuando el cielo luce nublado. Y más allá de aquellas cosas, el presentimiento de que algo malo ocurriría, cierto miedo o cierta pesadez en el ambiente, como si de repente respirara y me costara por el miedo que comencé a sentir. Por instinto, lo primero que pasó por mi cabeza fue escapar de aquel lugar. Al borde de la desesperación, yo dejé lo que estaba haciendo y me dirigí a la puerta buscando a mi abuela, y fue en ese momento cuando lo vi. Cuando vi a aquel pequeño niño sentado en posición fetal. Tendría la edad de mi hermano menor, unos 4 años, pero era un niño del cual parecía irradiar aquel ambiente tan oscuro que la habitación tenía. Eso no era de este mundo o de este plano, y no parecía una aparición. Era realmente la visión de aquella persona tan real. Dudé de mí mismo, pero aquella cosa estaba en aquella posición sin levantar el rostro, con un tono de piel grisáceo, un gris como el que tienen los cadáveres. Mi miedo me hizo salir corriendo de aquella habitación. Me dirigí a la cocina donde creí que estarían, y solo logré ver a mi hermano dándole la espalda sentado con 2 sillas al lado de él. En ningún momento vi su rostro, y no sentí nada extraño con lo que había en aquella habitación. Corrí a sentarme a su lado y llorando le conté aquello que me había pasado. Le di una breve explicación de lo que me acababa de ocurrir, pero él no me respondió absolutamente nada, y mi hermano siempre hablaba mucho. Fue ahí que caí en cuenta de que no le habría logrado ver el rostro aún. Me paré de la silla en donde estaba sentada yo. Ese no era mi hermano. Tenía los ojos ensangrentados. En aquellas cuencas no había globos oculares, solo 2 huecos oscuros
de los cuales no dejaba de salir un líquido rojizo, y aquella cara que no era la de mi hermana. Volví a salir corriendo mientras emitía un grito de terror. Esta vez salí de la casa hacia el patio, y fue ahí que estaba mi abuela y mi hermano. Ella lavando trastes y él contándole cómo le había ido en su día. Ellos parecían no haber notado todo lo que dentro de la casa se había desarrollado, y el ambiente afuera era el de un día normal. En el momento en que salí con mi abuela, salió preocupada para saber qué me había ocurrido, y aunque veía duda en mi mirada al contarle lo que había ocurrido, ella me pidió que me tranquilizara. Estuve hablando durante bastante tiempo. El miedo que yo sentía no lo pude controlar por un par de horas. Ella entró a revisar completamente la casa y salió por un momento mostrándome 2 botellas de agua bendita que me dijo que rozaría por toda la casa. Esto en el momento solo hizo que me tranquilizara ligeramente. Sé que ella lo hacía para que yo pudiera entrar un poco más tranquila, y sí lo hice, porque no tenía otra opción, pero durante bastante tiempo estuve durmiendo en su cuarto. No supe qué pasó con exactitud, ya que después de un corto tiempo nos mudamos de casa. El tiempo total que vivimos ahí fue de 3 años, y todo lo que viví ahí nunca antes me pasó a mí ni a ninguna persona de mi familia. Lo que ese día pasó por mi barrio se me apareció directamente a mi casa. Tal vez tuve la suerte de haberme encontrado con aquella cosa o aquella rama que buscaba descanso. Para el día de hoy, mi abuela me platica que detrás de la casa donde nosotros vivíamos, vivía una señora que se decía era bruja, así como al frente de nuestra calle y al otro par de casas más, otra de igual manera. Tenía la misma fama, así como de manera muy cercana una iglesia católica. Y sinceramente, siempre me provocó miedo, no por el hecho de ser iglesia. Aquel lugar y aquella zona tenían una vibra especialmente desagradable. Aquella sensación la he sentido un par de veces más ya de adulta, pero nunca me quedé en el lugar en donde vivo para no ver aquella cosa que a veces ronda por mi casa. ¿Y ustedes llegan a sentir algo igual? Salgan de su casa, de su hogar por unas horas y eviten tener una experiencia tan aterradora como la que yo viví.